Muy buenas tardes a todos. Como siempre, les agradecemos su participación a esta otra sesión de capacitación. La sesión de hoy va a versar justamente sobre la configuración que nosotros tenemos que hacer para poder hacer uso del módulo de salidas y transportes que tenemos dentro de Algebraics. Este módulo, justo como el nombre lo sugiere, abarca tanto la gestión de las salidas únicamente como de las rutas de transporte. Por lo tanto, el día de hoy únicamente veremos las cuestiones que tienen que ver con las salidas. En una sesión posterior veremos todo lo que tiene que ver con la cuestión de los transportes. Dicho lo anterior, voy a comenzar a compartirles mi pantalla para que podamos iniciar con la capacitación. Aprovecho para comentarles que nos acompaña en esta ocasión mi compañera Ilse Avechuco. Ella ahora forma parte del equipo de capacitación y ella es la persona que nos va a estar ayudando con la gestión de cualquier duda que ustedes tengan. Recuerden que todas las dudas, les pido por favor, las escribamos en su momento dentro del panel de preguntas y respuestas para que vayamos resolviendo las mismas conforme vamos avanzando con la capacitación y no nos quede duda alguna del procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, Ilse, ¿me ayudas nada más a confirmar si ya se ve la pantalla? Ya se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Nada. Listo, entonces, lo primero que tenemos que hacer es solicitar a nuestro equipo de soporte, si es que todavía no nos aparece, que nos habiliten el registro en la base de datos para que nos aparezca justamente en nuestro panel de control el módulo de salidas y transportes. Entonces, si ustedes al día de hoy entran a su panel de control y en la navegación ya vemos este módulo, perfecto, ya podemos empezar a trabajar. Si yo busco en mi panel de control y no me aparece el módulo de salidas y transportes, es donde, como les menciono, hay que solicitar ayuda a su equipo de soporte técnico, se habilita un único registro en la base de datos y listo, nos aparece todo el menú. Entonces, una vez que ya tenemos el módulo, lo primero que tenemos que configurar son las puertas. Al dar clic aquí en puertas, nos va a pedir que agreguemos una puerta. El agregar una puerta no es más justamente que indicar la puerta, precisamente por donde yo le voy a dar salida a mis estudiantes. Entonces, el nombre de la puerta ustedes lo pueden poner como mejor les convenga. Le podemos poner tal cual la puerta de salida. A lo mejor yo la identifico como la puerta que está al lado de la capilla, que es por donde salen todo, o la puerta del edificio B. Es decir, como ustedes ya tengan identificada la puerta por la que salen los estudiantes, es el nombre que nosotros sugerimos que ustedes pongan en este apartado. Yo tal cual le voy a poner puerta de salida. Existe este parámetro que nos indica distancia máxima para notificar. ¿A qué se refiere? No sé si algunos de ustedes ya utilizan la herramienta de checador que tenemos en Algebraics, pero si no, de igual forma, quiero pensar que en algún momento nos ha tocado checar en algún lugar o notificar que ya estamos en algún lugar. Incluso los servicios de transporte como Uber y demás, ya de acuerdo a ciertos kilómetros que está cerca, pues te dice, ¿no? Que el conductor ya está por llegar o que el conductor ya ha llegado. Es básicamente lo mismo, ¿no? Es la distancia que yo como colegio quiero configurar para que los padres de familia, cuando lleguen a la escuela por el estudiante, puedan notificar que ya han llegado. Entonces yo puedo poner que cuando el papá esté súper cerquita, cuando esté a 10 metros de distancia, ya va a poder notificar que llegó por el estudiante. Vamos a ver, conforme avance la capacitación, cómo es que funciona, ¿no? A dónde nos llega esta notificación y por qué necesitamos tenerla. Le podemos agregar también una descripción, ¿no? A lo mejor yo puedo agregar una descripción puntual de en dónde es que se encuentra esta puerta que estoy dando de alta. Y ya que registré toda esta información, vamos a dar clic en aceptar. Entonces, este es el primer paso. Si ustedes manejan más de una puerta de salida, a lo mejor tengo una puerta de salida para mis planes de estudios desde preescolar a primaria nada más y después tengo otra para secundaria y preparatoria, sin problema podemos dar de alta la cantidad de puertas que nos resulte necesaria, ¿no? Entonces yo podría crear otra que se llame puerta de salida preparatoria. Lo mismo, tengo que indicar la distancia máxima y listo. Entonces, insisto, la cantidad de puertas que ustedes necesiten dar de alta, la pueden agregar desde aquí. Si nosotros regresamos a nuestro menú de puertas, pues vamos a poder encontrar el listado de puertas que tenemos dadas de alta. Si yo le doy clic a alguna de ellas, la puedo modificar
a lo mejor puedo modificar la distancia máxima para poder notificar, o incluso podría desactivar la puerta, ¿no? A lo mejor justo tenemos dados de alta nuestra puerta que es para preparatoria, pero de pronto determinamos que es más sencillo para todo el mundo que todos mis estudiantes, independientemente del plan de estudios en el que estén, salgan exactamente por la misma puerta, ¿no? Entonces yo podría ir a esta otra puerta y desactivarla para que ya no pueda ser utilizada. ¿De acuerdo? Entonces, este es el paso 1, que nosotros demos de alta nuestras puertas. Ya que hemos dado de alta las puertas por las que yo le voy a dar salida a los estudiantes, ahora tengo que registrar un horario en el que yo indique que va a ser el que utilizaremos justamente para esta gestión de las salidas. Entonces, para ello voy a dar clic en horarios de ruta y voy a dar clic en agregar horario. Entonces, justamente el nombre que le vamos a poner a este horario, pues de igual forma, ¿no? Nosotros podemos únicamente ponerle horario de salida o nosotros podemos ponerle horario 1, es decir, como ustedes tengan ya la gestión o como nos resulte más sencillo para identificarlo, es como lo vamos a nombrar de este lado. Entonces, tal cual, yo le puedo poner horario de salida. Y justamente para que en Algebraics identifiquemos que este horario es el que vamos a estar utilizando para nuestro registro de salidas, es preciso marcar este check. Cuando veamos la parte de la capacitación de transportes, de hecho, si ustedes notan, pues tal cual el horario me dice horario de ruta. Está muy ligado más bien a la cuestión de los transportes, pero necesitamos tenerlo disponible de igual manera para nuestra gestión de salidas. Entonces, cuando yo no marco este check a la hora de dar de alta mi horario, estamos infiriendo o estamos diciéndole automáticamente al sistema que estamos hablando más bien de un horario de entrada, de un horario que yo en su momento, si llego a configurar transportes, pues voy a ocupar para hacer toda mi ruta del transporte de entrada al colegio, ¿vale? Entonces, de ahí la importancia que si estamos gestionando solo salidas, al horario que yo estoy dando de alta le marque el check que es un horario de salida. Puedo agregarle una descripción, a lo mejor lo mismo, ¿no? Me remito al ejemplo que les ponía hace un momento. Yo tengo separadas mis gestiones de salidas para preescolar y primaria y en otra parte está secundaria y preparatoria. Entonces, a lo mejor yo aquí le podría poner horario de salida preescolar primaria y aquí en la descripción puntualizar, ¿no? Este horario únicamente se utiliza para estas secciones o estos planes de estudio. Que de igual forma, si ustedes notan, en esta parte vamos a tener que indicar qué secciones son las que van a ocupar este horario. Entonces, para este ejemplo, yo voy a seleccionar preescolar, primaria, preparatoria y secundaria. Ya que relacionamos las secciones al horario, vamos a dar clic en aceptar. Si nosotros regresamos al apartado de horarios de ruta, pues vamos a ver aquí todo el listado de horarios que hayamos dado de alta. Y es lo mismo que con las puertas. No existe un límite, ¿no? Ustedes pueden dar de alta la cantidad de horarios que tengan ya determinados para poder gestionar de manera correcta la salida de los estudiantes del colegio. Si yo le doy, bueno, de entrada aquí en la visual, pues puedo ver cómo tengo nombrado mi horario. Cuando yo ligo este horario a alguna ruta, insisto, estoy hablando específicamente de transportes, que no es un tema que nos atañe ahorita, pero aquí nos aparecería. Aquí puedo ver las secciones que tengo relacionadas a este horario y justamente el indicativo de que estoy hablando de un horario de salida. Si yo le doy clic aquí en horario de salida, pues me aparece justamente el indicativo de que es de salida, las secciones que tengo relacionados. Yo podría modificar, a lo mejor justo decimos, ¿sabes qué? Este horario, pues habíamos quedado que no va con prepa y secundaria, ellos tienen otro horario, ¿no? Entonces, sin problema, podríamos hacer la modificación. Y si ustedes notan, aquí en el general, tenemos este circulito, que lo mismo, yo puedo desactivar este horario, ¿no? Inhabilitar este horario para que ya no me aparezca disponible a la hora que yo quiera hacer el registro de salida de mis estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, este es el segundo paso. Primero tenemos que dar de alta o nombrar todas las puertas por las que le demos salida a nuestros estudiantes. Y la segunda es generar mi horario. Si se dan cuenta aquí, ni siquiera estoy poniendo tal cual una hora, ¿no? Únicamente estoy nombrando que tengo un horario que se llama horario de salida, que es justamente para gestionar las salidas y qué secciones lo van a ocupar.
Es lo único que estamos dando de alta hasta aquí, ¿de acuerdo? Entonces, este es el segundo paso, dar de alta mi horario de salida. Ya que lo tenemos registrado, tanto la puerta como nuestros horarios, vamos a configurar justamente en qué grupos nosotros necesitamos utilizar esta gestión de las salidas. Para ello vamos a ir directamente al grupo. Recordemos que para ingresar a un grupo tenemos dos formas de navegar. La forma más rápida es desde esta barra del lado izquierdo, en donde nos aparece tal cual el menú de grupos. Nos van a aparecer todas las secciones que tenemos disponibles y al seleccionar la sección ya me aparecen los grupos, ¿no? Siempre que haya estudiantes inscritos, pues me aparece así en color azul. Si no tengo estudiantes inscritos, aparece en gris, tal como se muestra en pantalla. Entonces, yo voy a seleccionar mi grupo, primero A de primaria. Y entonces aquí vamos a ir a la opción de modificar. Y aquí en modificar tenemos un menú específico que se llama salidas. Cuando nosotros le damos clic aquí, nos va a mandar a esta pantalla en donde en primera instancia tenemos que indicar la hora para notificar. Recuerdan que hace un momentito en las puertas nos pedía, ¿no? Oye, ¿a partir de qué distancia el padre de familia te puede indicar que ya llegó por el estudiante? Y entonces ahora lo que vamos a indicar de este lado es justamente decir, oye, ¿y a partir de qué hora el papá ya puede empezar a notificar que llegó por el estudiante? ¿No? Y es una cuestión también de gestión organizacional, justamente para que los papás pues pueden entrar a la aplicación y pueden notificar desde ahí. Entonces, no sé, a lo mejor si un papá entró para hacer otra consulta y por error marcó ese icono, pues a ti te van a estar llegando notificaciones de que supuestamente ya llegó por el estudiante cuando no es así, ¿no? Entonces, es por eso que tú puedes determinar desde aquí, pues si los estudiantes salen a las 2 de la tarde, justamente a las 2 en punto, el papá puede empezar a notificar. O a lo mejor yo digo, sí, salen a las 2, pero el papá desde las 2:50 desde la 1:50, perdón, puede empezar a notificar que ya llegó por el estudiante, para que nosotros podamos ir organizando también cómo formar a los chicos y demás. Y tenemos esta otra opción de la hora límite para pedir permisos de salida. Nosotros sabemos que en un día convencional con ustedes como institución suele suceder que los papás pidan permisos o exista una cuestión extraordinaria en cuanto a la salida del estudiante. Digamos que el orden normal en el que suceden las cosas, pues es que el estudiante todos los días sale a las 2 de la tarde del colegio, lo va a recoger su papá y listo, ¿no? No hay más movimiento. Pero ¿qué pasa si de pronto el estudiante tiene que hacer un proyecto? Entonces no se va a ir conmigo, que soy su mamá, ¿no? Lo va a recoger la mamá de su compañero, porque el proyecto es en su casa. O a lo mejor ese día tenemos una cita médica, entonces en realidad mi hijo no se puede quedar hasta la hora de la salida, lo voy a tener que sacar 2 horas antes. Para eso yo tengo que notificar a ustedes como colegio, ¿no? Para que sepamos todos estos movimientos extraordinarios que pueden llegar a darse. Precisamente para que ustedes tengan este control y que no a la mera hora llegue la mamá de otro estudiante y te diga, no, pues es que hoy yo me voy a llevar a Viridiana porque van a hacer el trabajo en mi casa, ¿no? Y la mamá de Viridiana jamás te avisó o ese mismo día, a esa misma hora te manda un texto para decirte, oye, sí, ¿no? Deja ir a Viridiana con la mamá de Susana, por ejemplo, ¿no? Entonces, para evitar que ustedes se enfrenten a este tipo de situaciones, podemos desde aquí limitar la hora para que el papá pida este tipo de permisos y decir, mira, si tu hijo sale a las 2 de la tarde y tú puedes llegar por él incluso 10 minutos antes, pues tienes hasta las 11 de la mañana para pedirme un permiso. Después de esta hora, y lo vamos a ver más adelante, al papá le va a aparecer una notificación de, hey, ya pasó la hora para que tú pidas un permiso, ¿no? Tienes hasta esta hora para informarme a mí como escuela que va a haber algo extraordinario y que no le vamos a dar salida tradicional a tu hijo como siempre lo hacemos. ¿De acuerdo? Y de este lado tenemos, si ustedes se dan cuenta, los días de la semana, que es a semana calendario, en donde vamos justamente a determinar por qué puerta sale mi estudiante. Le voy a dar un poquito más de zoom. Aquí nos pide agregar la puerta. Y en agregar permiso, más bien se refiere a que yo indique qué profesor es el que va a dar la salida a estos estudiantes.
Y aquí cabría justamente hacer el paréntesis para indicar cómo en las opciones de los profesores yo puedo indicar que el profesor tiene este permiso para entregar a los estudiantes. A lo mejor justamente la profesora Lisbeth es la profesora que tiene la última hora en todos mis grupos de primaria. Entonces, ella es la responsable de entregar a los estudiantes de ese grupo. Para que esta profesora pueda entregarlos, yo necesito marcarle este cheque. Permiso para entrega de estudiantes. Si el profesor lo tiene marcado, justamente cuando yo voy a la configuración de la salida por grupo, aquí puedo decir, y es la persona Lisbeth la que va a entregar a los estudiantes el día lunes. El día martes salen exactamente por la misma puerta, pero el martes el último profesor que tienen es Bruno. Entonces Bruno los entrega el martes. El miércoles salen por la misma puerta y otra vez es Lisbeth, la profesora de la última clase, por lo tanto es la encargada de dar salida a estos estudiantes. El jueves, misma puerta, pero ahora es Karen la encargada, porque a lo mejor los jueves tienen un taller y Karen es la que da ese taller. Entonces, Karen es la que se encarga de dar salida ese día. Y el viernes salen por la misma hora, por la misma puerta, y otra vez es Lisbeth la que tiene que entregarlos. Ya que agregamos esta configuración, en caso de que los estudiantes vayan los sábados porque tengan alguna actividad extracurricular y demás, el sistema te va a permitir también que tú agregues la puerta de salida y el profesor que va a entregar. Si no es el caso, pues esto lo dejamos en blanco y no sucede absolutamente nada. Y ya que hicimos esta configuración, si se dan cuenta, es una configuración grupal. Por lo tanto, yo estoy diciendo que todos los estudiantes que están inscritos en el primero A de primaria tienen que cumplir o se tienen que adaptar a estas características de configuración. De todos los estudiantes de ese grupo, sus papás pueden notificar hasta la 1:50 que ya llegaron por ellos. Los papás tienen hasta las 11 de la mañana para pedir algún permiso y de lunes a viernes todos salen por esta puerta y a todos los estudiantes los entrega Lisbeth, lunes, miércoles y viernes, en los martes Bruno y los jueves Karen. Y vamos a dar clic en aceptar para guardar esta configuración. Esta configuración se tiene que hacer para todos y cada uno de los grupos que nosotros necesitemos que estén involucrados en este proceso de salidas. Ahorita solo configuré primero A. Voy a volver a ir a primaria, voy a ir a segundo A y es exactamente lo mismo. Voy a dar clic en salidas. Aquí ya me deja preguardado lo que acabamos de hacer más o menos, ¿no? Aquí era a la 1:50 más bien. Y tienen hasta las 11 para pedir permisos. Y lo mismo, agrego una puerta de salida, agrego la persona, en este caso el profesor, que le va a dar salida a mis estudiantes. A lo mejor como Lisbeth es la titular del segundo A, pues ahí sí no se salva todos los días, ¿no? Que bueno, aquí en realidad pues no podría darle salida a dos grupos al mismo tiempo. Entonces vamos a poner a Miguel de este lado. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, independientemente del grupo con el que yo esté trabajando, las configuraciones son exactamente las mismas. E insisto, esto se tiene que hacer para todos y cada uno de los grupos que tú necesites involucrar en este proceso de salidas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tenemos alguna duda? Sí, hay una pregunta de Pilar Peña. Dice, si un día hay un cambio en el horario y solo por ese día saldrán antes los alumnos, ¿tendría que cambiar la hora para notificar y luego poner la hora normal? Exactamente. Tendrías que ir a tus grupos, dar clic en modificar y decir, pues para mañana, por ejemplo, vamos a salir todos al mediodía, ¿no? Entonces, desde las 11:50 pueden notificar. En efecto, tendrías que modificarlo y ya cuando vuelva toda la normalidad, volver a editar para volver a cambiar la hora para notificar. Tenemos otra de Mónica Báez. Dice, ¿se puede agregar algún maestro extra el mismo día? Por ejemplo, a un maestro asistente. Sí, mira, aquí, por ejemplo, tenemos solo a Miguel, ¿no? Pero yo podría decir, bueno, en celeste es justamente el profesor auxiliar de Miguel, también lo puedes poner. Y los dos van a poder registrar la salida de los estudiantes del grupo en el que estás configurando, sin problema. Listo, Viri, es todo.
Perfecto, excelente. Listo, entonces este es el tercer paso de configuración, ¿no? Si lo vamos midiendo con los pasitos que hemos hecho, ya dimos de alta nuestra puerta, nuestro horario, ya estuvimos haciendo la gestión directamente desde cada uno de los grupos, pero ¿qué sucede cuando de pronto lo que hemos dicho, ¿no? Aquí todos los estudiantes que están en segundo A, si yo me vuelvo al general del grupo, pues todos ellos están dentro de esta configuración global, ¿no? Pero ¿qué sucede justamente si a lo mejor con Roberto el papá nos dice, oye, ¿sabes qué? Es que Roberto está en un tratamiento médico que va a durar, no lo sé, 3 meses, entonces yo necesito estar como cambiando, ¿no? O sea, algunas veces voy a llegar por a tal hora y otras necesito, no vaya a venir yo, de hecho, ¿no? Va a pasar por él mi hermana, u otras va a pasar por él mi mamá, ¿no? A lo mejor la cuestión no es que el estudiante tenga citas médicas, la cuestión es que nos estamos cambiando de casa, entonces unos días sí se va a quedar en el hotel donde estoy yo y el otro se lo va a llevar mi hermana y el otro mi mamá. Es decir, existe una particularidad con este estudiante que hace que se salga de la configuración global que yo tengo del grupo. ¿Cómo le vamos a hacer justamente para gestionar a este estudiante en particular? Si yo doy clic en el nombre del estudiante, vamos a ver que tiene dentro de todos sus menús un menú específico que se llama salidas y transportes. Si yo le doy clic aquí, tenemos la opción de configuración, en donde justamente yo puedo hacer una configuración personalizada para este estudiante. Si te das cuenta aquí, me dice que cada uno de estos días tiene la configuración del grupo, ¿no? Entonces dice configuración de grupo, todos los contactos autorizados tienen permiso para recogerlo en la puerta de salida. Y ahorita vamos a puntualizar esto de los contactos. Pero entonces, pues yo podría decir, mira, es que más bien el lunes sale, sí, por esta puerta, pero lo que decíamos, no lo voy a recoger yo, lo va a recoger su abuelita. Y luego el martes, sí, sale por esa misma puerta y ahora sí lo voy a recoger yo, que soy su papá. Y luego el miércoles, sí, sale por la misma puerta, pero ahora va a venir por él su tía. ¿De acuerdo? Entonces, esta configuración individual más bien aplica justamente cuando yo necesito indicar que va a haber una particularidad en cada uno de los días de este estudiante, o a lo mejor justo, ¿no? Vuelvo a este ejemplo de que tiene algún problema, tiene algún tratamiento, y pues en la puerta de preparatoria sí tenemos una salida como adaptada con una rampa, ¿no? Y el estudiante pues se rompió una pierna, entonces él no va a poder salir por la puerta por la que sacamos a los estudiantes de primaria. Él va a salir por la de preparatoria, ¿no? Aunque eso implica que nosotros hagamos toda una vuelta en edificios. Entonces, insisto, esta configuración bien particular sí la podemos hacer directamente desde el perfil del estudiante. Ya que guardamos los días, vamos a dar clic en aceptar y entonces el resto de días que yo tengo, jueves y viernes, pues se va a seguir aplicando la configuración que el estudiante tiene por grupo, ¿no? Y si no estamos moviendo absolutamente nada. ¿De acuerdo? ¿Tenemos preguntas, Ilse? Sí. Adelante, por Dice favor. Laura Lizárraga, ¿qué permisos requieren los operadores para hacer los cambios de permisos? Es decir, autorizar una salida antes de su horario. En realidad, autorizar una salida antes del horario, vamos a ver ahorita cómo funciona, no implica un movimiento mayor. Sin embargo, sí es muy importante que sepamos que en efecto el operador debe tener ciertos permisos para poder gestionar las salidas. Entonces, si yo voy aquí a un operador y vamos a salidas, vamos a ver que tenemos el menú de permisos globales con el apartado de salidas y transportes y entonces está dividido, ¿no? Tú le puedes dar los permisos para las puertas, y en el registro de salidas es donde tú vas a darle los permisos para que notifique la llegada, que esto justamente le va a permitir hacer un registro anticipado y precisamente para que registre el adiós, que es justo cuando nosotros ya indicamos que el estudiante ya salió del colegio. Estos dos nos van a quedar más claros ahorita que veamos ya cómo procede tal cual el registro, ¿no? Hasta ahorita vamos con puras configuraciones. Pero estos son los permisos. Ustedes utilizan este filtro, le ponemos salidas y aquí nos aparecen, ¿no? Los permisos que podemos darle o no a un operador. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? No, serían todas. Excelente, muchas gracias, Ilse. De nada. Sobre esto nada, ¿verdad? Vamos bien hasta aquí, hasta la configuración individual.
Es correcto. Excelente. Ahora, justo, si nosotros notamos aquí, tenemos tal cual este encabezado que dice permisos para recoger. De manera natural, las personas que tienen el permiso para recoger al estudiante, pues son sus padres de familia, ¿no? Entonces ahí nosotros no tenemos que hacer ninguna otra configuración, ¿no? Porque resulta un tanto obvio que si Isaac y Norma son tus papás, pues son ellos los que van a pasar por ti, ¿no? Entonces ellos dos, sin que nosotros necesitemos agregar ningún permiso, ninguna nota ni nada, son los que siempre van a tener la facultad para poder recoger al estudiante. Pero sabemos que de pronto suceden situaciones como las que acabamos de mencionar, ¿no? Que es la abuelita la que recoge al estudiante, o a lo mejor justamente como les decía, ¿no? En esta ocasión no se va a ir a la casa porque tiene que hacer un proyecto, entonces se va a ir a la casa de su compañera Susana. O hay un cumpleaños, ¿no? Que eso también es muy común. Entonces el viernes todos más bien nos vamos a ir a la casa de Viridiana porque es su cumpleaños. ¿Qué sucede cuando nosotros necesitamos notificar que el estudiante no se fue con sus padres de familia, ya sea con papá o con mamá, sino que más bien se fue con la abuelita, con la tía, con la mamá de otro estudiante, con cualquier otra persona? De entrada, en este tipo de ejemplos, que es más bien que algún familiar pasa por el estudiante, nosotros tenemos que dar de alta ese contacto. Si ustedes recuerdan, nosotros mismos, desde aquí, si vamos a contactos del estudiante, cuando tú das de alta un contacto del estudiante, le puedes agregar justamente si es un contacto de emergencia, si es una persona que nosotros, insisto, además de los obvios que son los papás, nosotros podríamos contactar en caso de emergencia, o justamente si es un contacto que tiene el permiso para recoger al estudiante. Y entonces esto puede funcionar de dos formas. Si ustedes no tienen habilitado que los papás puedan dar de alta contactos del estudiante, pues serán ustedes entonces los que tengan que dar de alta estos contactos e indicar que es un contacto que el papá ha autorizado para que pueda pasar por el estudiante, ¿no? La otra, si nosotros sí tenemos habilitada la opción de que el papá mismo sea el que dé de alta los contactos, el procedimiento es el siguiente. Voy a entrar al perfil de una mamá. Voy a desplegar el nombre del estudiante. Y aquí tiene el papá el apartado de los contactos. Cuando el padre de familia le da clic ahí, le aparece todo el formulario para que dé de alta el contacto. Entonces, a lo mejor aquí yo voy a dar de alta un contacto que se llame Francisco Armendáriz. Listo. Vamos a poner un teléfono de contacto, ¿no? Muy importante, un teléfono celular. ¿Y cuál es la relación de este contacto con el estudiante, ¿no? Entonces aquí podemos poner que es su tío. El sistema va a permitir que el padre de familia agregue una fotografía, cuestión que sería bastante útil para que ustedes cuando esté esta persona en la puerta pues puedan hacer como el check, ¿no? De si sí coincide la fisonomía. Y es aquí donde el papá dice, pues mira, yo estoy dando de alta a su tío con el permiso de recoger porque él es el que nos va a ayudar a ir por mi estudiante en ciertos días de la semana. ¿Y qué estudiantes? En este caso, cuando la mamá, como es este ejemplo, tiene relacionado a más de un estudiante, pues aquí te dice, ¿no? Tú dime si nada más aplica para Ricardo, que es el perfil que desplegaste, o si también esta persona pues va a tener el permiso para recoger a tu otro estudiante. ¿Por qué lo ponemos aquí como opción? Porque quizás sí es así, ¿no? Dice, bueno, pues si tú me estás ayudando a ir por Ricardo y Luis estudian exactamente el mismo colegio, pues recoges a los dos, ¿no? No es como que yo vaya por Luis y tú por Ricardo y estamos los dos afuera del colegio, ¿no? Pero pudiera ser que a lo mejor hay horarios diferentes entre los estudiantes y entonces el tío Francisco solo puede ir por Ricardo y a lo mejor Eduardo puede ir por Luis porque Luis sale un poquito más tarde, ¿no? Entonces también por eso se deja abierto a que ustedes seleccionen qué estudiantes queremos relacionar a este contacto que estamos dando de alta. Aquí vamos a poner que sí, que puede recoger a ambos estudiantes. Esto es lo único que tiene que llenar el papá. Cuando el papá le da clic en aceptar, se genera este contacto, pero le llega una notificación en donde le indica que el administrador de la institución tiene que autorizar el contacto. Entonces, no basta con que los papás hagan el registro,
para que estas personas ya puedan o nosotros podamos indicar que se han llevado al estudiante, ¿no? Que realmente lo puedan recoger. Ustedes, dentro de su interfaz, vamos a volver a nuestro panel de control, precisamente en el apartado de contactos del estudiante, tienen una opción que dice pendientes. En esta opción de pendientes, justamente les va a aparecer todo el listado de contactos que los papás hayan dado de alta. Y aquí puntualizo, es independiente. Ahorita estamos enfocándonos muchísimo en lo que tiene que ver a salidas. Entonces, a mi contacto le puse que tiene el permiso para recoger. Pero funciona exactamente igual cuando los papás dan de alta un contacto que es un contacto de emergencia. El papá lo registra, pero ustedes lo tienen que aprobar. Entonces, independientemente del tipo de contacto que sea, si es para recoger, si es de emergencia o incluso si es ambos, ustedes aquí en pendientes van a ver ese listado. ¿Para qué? Para poder autorizar estos contactos. Entonces, a lo mejor como estamos hablando de que es una persona que se va a llevar el estudiante en mi colegio, pues yo necesito asegurarme que en efecto la mamá lo dio de alta y todo bien, ¿no? Entonces, quizá yo hablo con la señora Carmina y le digo, mire, señora, veo que dimos de alta un contacto, que es el señor Francisco, que es el tío de Ricardo y de Luis y que puede pasar por ellos. Ah, sí, es mi hermano, me va a ayudar a recogerlos. Perfecto, ¿no? Entonces, puedes autorizar desde aquí contacto por contacto o si le damos clic aquí en autorizar todos, todo el listado de contactos que tú tengas pendientes automáticamente se van a autorizar, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, también tenemos la opción de cancelar, ¿no? A lo mejor yo hablo con la mamá y me dice, sí lo di de alta, o sea, sí es mi hermano, todo bien, pero ¿qué crees? Que justo hoy me acaba de decir que ya no va a poder. Entonces estoy viendo si mi otra hermana o mi cuñada me puede hacer el favor. Entonces desde aquí cancelamos este contacto, porque me está diciendo la mamá que ya no es válido. Entonces vamos a autorizarlo y nos manda la pantalla automáticamente a nuestra tabla en donde tenemos todo el listado de los contactos que tienen el permiso para recoger a mis estudiantes. Entonces aquí me da el nombre del contacto, la relación que tiene con el estudiante, el teléfono y el teléfono celular, a qué estudiantes está relacionado el contacto, la sección y grupo de estos estudiantes y si tiene el permiso para recoger o no al estudiante. Entonces, esto incluso ustedes, si le dan clic aquí en contactos generales, pues podemos ver como todo el listado de contactos que tenemos dado de alta. ¿De acuerdo? Entonces, este es otro paso de configuración, ¿no? Pedirle al papá, padre de familia, vamos, por favor, dentro del perfil, a dar de alta todas aquellas personas que tú tengas autorizadas para que recojan al estudiante. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante preescolar hace muchísimos años, pues había tal cual una credencialita que en la parte de atrás, o sea, en la parte de adelante tiene tu foto y en la de atrás tiene la foto de las personas que estaban autorizadas para recogerte, ¿no? Entonces tenía la foto de mi mamá, la foto de mi papá y la foto de mi abuelita, que era la que de pronto iba por mí, ¿no? Entonces es lo mismo, solo que ahora muy digital, ¿no? Necesitamos que el papá dé de alta aquellos contactos que van a poder recoger al estudiante. E insisto, aquí depende mucho de la configuración que ustedes tengan. Recordemos que ustedes pueden dejar abierto para que el papá sea el que dé de alta los contactos del estudiante o ustedes, pues pueden ser las personas que agreguen directamente desde el perfil del estudiante a sus contactos, ¿no? Si nosotros queremos bloquear que el papá haga ese registro, pues yo tendría que haber venido al perfil de Ricardo, ir a contactos y agregar el contacto. Si notan, el formulario que le aparece al papá es exactamente el mismo formulario que les aparece a ustedes como administradores de plataforma. Pueden agregar la fotografía del contacto, necesitamos indicar el nombre completo, teléfono, celular, relación que tiene con el estudiante y aquí marcamos si es contacto de emergencia, si es un contacto con permiso para recoger. Y lo mismo, cuando el sistema identifica que este estudiante forma parte de una familia que tiene un hermano, pues nos da también a nosotros la opción de decir, sí, este contacto es tanto para Ricardo como para Luis. ¿De acuerdo? Evidentemente, cuando ustedes lo hacen desde aquí, pues ya no necesita pasar por ningún proceso de aceptación porque ya lo están dando de alta a ustedes como administradores, ¿no? Entonces, ya inferimos que ya se hizo todo el análisis y que ya estamos bien seguros. El papá ya nos dijo que sí, que ese es el contacto, que tiene el permiso para recoger al estudiante. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí con esta parte de los contactos?
Sí. Adelante, por favor. Tenemos a Juliet Wingate que dice, ¿hay un límite de personas para recoger a un alumno? En absoluto. También el padre de familia o ustedes, como lo acabamos de ver, pueden dar de alta la cantidad de contactos que necesite el papá tener ahí disponibles, sin problema. Serían todas, Viri. Perfecto, muchas gracias. Listo. Entonces, si notamos hasta aquí, seguimos viendo cuestiones de configuraciones, ¿no? Configuramos cómo va a funcionar directamente desde todo un grupo, cómo va a funcionar en un estudiante en específico. Si yo voy, por ejemplo, a este estudiante que acabamos de dar de alta un contacto, al momento de configurar, pues en permiso para recoger me aparecen todos los contactos que tiene agregado este estudiante para que lo podamos recoger, ¿no? Sin ningún problema. Para que yo indique qué día de la semana pasa por él, qué contacto, ¿no? Aquí está el que acabamos de dar de alta, Francisco Armendáriz. Entonces, para eso nos sirve el que nosotros tengamos dados de alta estos contactos que tienen este permiso para recoger a los estudiantes. Entonces, ahora hablamos justamente en nuestras configuraciones de que nosotros indicamos una distancia máxima para que el papá pueda notificar que ya llegó por el estudiante y una hora en la que lo puede realizar. Incluso pusimos por ahí también la hora para pedir permisos. Entonces, lo primero que vamos a revisar es justamente cómo funciona esta parte de los permisos. Los permisos es algo que ya mencionaba yo hace unos momentos, que debe gestionar o que debe solicitar el papá tal cual, ¿no? Él es el que debe decir, oye, pues hoy se va más bien con la mamá de Viridiana o hoy se va a la casa de otra persona o lo que sea, ¿no? Entonces, para que el papá pueda pedir un permiso dentro de su interfaz, de igual forma, si desplegamos al estudiante, vamos a ver que en el estudiante existe ahora un menú que se llama también salidas y transportes. Al darle clic ahí y el papá desplegar, le aparece la opción de permisos. De entrada, si ustedes se dan cuenta, el papá puede ver la configuración que nosotros ya hicimos. Dice, mira, de acuerdo al colegio, el lunes tu hijo sale por la puerta de salida y en permisos para recoger, pues son todos los contactos que están autorizados. Es decir, todos los contactos que tienen este check de que tienen el permiso para recoger y que ya los autorizó el administrador, son los que van a poder recoger al estudiante. ¿Por qué aparecen todos? Porque nosotros no hicimos una configuración individual del estudiante. Es decir, nosotros nunca indicamos, no, los lunes pasa por el Francisco, los martes sí paso yo, que soy su mamá, los miércoles vuelve a pasar por el Francisco. Si tuviéramos esa configuración, aquí aparecería y vamos a hacerlo para que nos quede muchísimo más claro, ¿no? Entonces voy a ir al perfil del estudiante y vamos a hacer la configuración. Entonces aquí el lunes le voy a poner que pasa Francisco, el martes sí soy yo, el miércoles otra vez Francisco, el jueves otra vez Francisco y ya el viernes yo, como madre de familia. Ya cambiamos la configuración. Si volvemos al perfil de la mamá, desplegamos a este estudiante, damos clic en salidas, ya se actualizó, ¿de acuerdo? Entonces aquí vale la pena puntualizar. Cuando yo dejo a un estudiante con la configuración que hicimos de manera grupal, Algebraics automáticamente va a identificar y va a decir, de este estudiante yo tengo 5 contactos que tienen permiso para recoger. Entonces, yo lo único que estoy diciendo es que sale por la puerta de salida y todos esos contactos que tienen permiso para recoger al estudiante lo pueden recoger, ¿no? Entonces, a lo mejor el lunes se me aparece así la mamá, el martes el papá, el miércoles llega la abuelita, el jueves, yo no lo sé, porque yo no lo tengo configurado individualmente, pero es que yo ya sé que así pasa con ese estudiante, ¿no? Porque tampoco es como que tengan así determinados los días. Yo ya sé que la abuelita puede ir el lunes o el martes y que los papás pueden ir 2 días o un día y el resto pues va la abuelita o los tíos, pero yo como escuela ya lo sé, ¿no? Ya tengo dados de alta esos contactos, ya los ubico perfecto y ya sé que más bien pues así es como funciona en ese estudiante en específico, quizá por pues justo, ¿no? Todas las actividades que tengan que hacer sus papás.
Pero ¿qué pasa si es como este caso, ¿no? Que el papá dice, no, es que nosotros tenemos un calendario bien específico, justamente por nuestros trabajos y demás, entonces yo ya sé que de aquí a que acabe el ciclo escolar, todos los lunes y miércoles y jueves va a pasar mi cuñado por el niño, ¿no? Que es Francisco, y que todos los martes y viernes paso yo sin problema. Entonces aquí sí ya lo tenemos bien estandarizado, ya está especificado qué contacto o qué persona es la que va a recoger al estudiante en cada uno de los días de la semana. Entonces, insisto, de entrada, el papá puede ver desde aquí cuál es la configuración que se tiene dada de alta para su estudiante. Y aquí tenemos la parte de los permisos, justamente, en donde el papá va a crear el permiso que necesita, ¿no? Entonces, a lo mejor Ricardo le dice, oye, mamá, pues es que el viernes es el cumpleaños de Viridiana y nos invitó a su casa. ¿Me das permiso de ir? Sí, adelante. Pero yo tengo en Algebraics que poner ese permiso para que las personas que te entregan en la escuela pues sepan que no voy a ir por ti, que tu tío tampoco va a ir por ti, que más bien te vas a ir con otro estudiante. Entonces, para eso, el papá tiene que poner la fecha del permiso, ¿no? A lo mejor no es para hoy, a lo mejor es para el lunes. El horario, por eso nosotros tuvimos que haber dado de alta un horario de salida, ¿no? Y aquí me dicen, mira, pues tiene su horario y sale por la puerta de salida. Y aquí dice que pues este día es Francisco el que se lo lleva. Y estas son las opciones para pedir el permiso. El primer permiso que puede pedir el papá o solicitar el papá es que justamente el estudiante no van a pasar por él, esta persona, sino más bien se va a ir con otro estudiante. Y el papá puede hacer la búsqueda de ese estudiante por nombre o por matrícula, que creo que lo más sencillo es el nombre, ¿no? Entonces, deja seleccionado el check del nombre, tiene que poner en qué campus está ese estudiante, que pues no siempre tiene que corresponder al del estudiante mismo, ¿no? A lo mejor esta persona es un grado más arriba de mi hijo y ya está en otro campus, pero yo la conozco perfecto y sí, ¿no? Lo voy a dejar ir a su cumpleaños. La sección en la que está, ¿no? Que puede estar, insisto, en la misma sección de mi estudiante o en otra. Y aquí empezamos a poner el nombre del estudiante y su apellido. Y en cuanto el papá registra esta información, tiene que dar clic en buscar estudiante, para que entonces Algebraics haga la búsqueda de el estudiante. Déjenme ver. Pues aquí nos tiene que aparecer la coincidencia siempre y cuando corresponda a todo lo que estamos dando de alta acá. Entonces, dejen salir de aquí para asegurarnos de un estudiante que esté en este mismo grupo incluso. Santiago González. Entonces, aquí aparece el contacto o lo que yo estoy registrando, ¿no? Lo que yo estoy buscando para poder seleccionar al estudiante con el que se va a ir mi hijo. Si yo le doy clic aquí en aceptar, me aparece que el permiso ha sido creado, pero que el administrador necesita autorizarlo, ¿no? Entonces, es muy importante puntualizar con ustedes que todos los movimientos que haga el papá en cuanto a dar de alta nuevos contactos y en cuanto a solicitar permisos para que se vaya con otro estudiante, mi hijo, ustedes lo tienen que autorizar, ¿no? Pasa siempre por la autorización de ustedes. Y la otra opción que tenemos para que el papá pueda crear un permiso es decir que se va a ir con otra persona. Entonces, aquí tal cual, el papá tiene que ingresar un texto en el que indique la persona con la que se va y alguna nota que nos especifique por qué se está yendo con esta otra persona. Ahora, hace un momento yo puse el permiso que era para el lunes y sin problema generó nuestro permiso. ¿Qué pasa si yo pido un permiso para el día de hoy?
¿no? Vamos a poner justo que se va con otra persona, que es la señora Ramírez, es la vecina, ¿no? Quizá. Nos va a aparecer este mensaje. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hicimos la configuración de grupo, además de indicar específicamente la hora a partir de la cual el papá puede notificar que ya llegó por el estudiante, teníamos este otro apartado en donde topábamos la hora para que el papá pida el permiso, ¿no? Entonces, aquí en la Ciudad de México ya son las 4 de la tarde, pero sé que allá en Hermosillo, pues justo, ¿no? Apenas van a dar las 2. Entonces, imaginemos que es este escenario que yo les decía hace un momento, ¿no? O sea, ya es la hora de salida y la mamá Carmina apenas se acordó que su vecina le va a hacer el favor de ir por el estudiante, ¿no? Y entonces, si ella ahorita, que ya son las 2 de la tarde, dice, ay, voy a hacer el permiso para avisarle a la escuela que va a pasar mi vecina por mi hijo, pues ya no va a poder, ¿no? Le va a aparecer este mensaje donde le diga, pues mira, tu fecha límite para pedir permisos era hoy hasta las 11, ¿no? No lo hiciste en hora, pues ya no puedes solicitar un permiso. No al menos desde aquí, ¿no? Desde Algebrex. Ahí ya sería cuestión de que ustedes dieran cabida a que sucediera algún otro proceso, ¿no? Cuando ya no los deja pedir los permisos desde acá. Entonces, nosotros ya tenemos un permiso creado que, como vimos, precisa de la autorización de ustedes y esos permisos los vamos a autorizar justamente en nuestro menú de salidas y transportes en el apartado que lleva el mismo nombre, permisos. Entonces aquí yo tengo un rango de fechas para buscar permisos y si nosotros notamos en este calendario, tengo coloreado en color amarillo, en otro color a como están los días de mi calendario y con un puntito, el día en el que yo tengo un permiso pendiente o en el que yo tengo un permiso que ha pedido algún papá. Entonces, si yo doy clic aquí, pues me manda, ¿no? Los permisos en este rango de fechas y me dice, mira, el permiso es para el 11, es para el estudiante Ricardo, que está en primero A de primaria, se va a ir con el estudiante Santiago. ¿Y quién lo hizo? Su mamá. Entonces, igual yo hablo con la señora Carmina y le digo, oye, que el lunes se va a ir Ricardo con Santiago, sí, porque es el cumpleaños de Santiago y le van a hacer un pastel pequeñito porque es lunes. Ah, ok, perfecto. Entonces yo desde aquí autorizo ese permiso. Aparecen los detalles. Yo aquí puedo agregar alguna nota, ¿no? Y decir, se habló con la señora y en efecto, ¿no? Y ponemos el estudiante en específico. Agrego alguna nota y le doy clic en autorizar. Entonces, si se dan cuenta, este es el nombre que agregó el papá al momento de solicitar el permiso y aquí es el que ya yo estoy tomando directamente desde la plataforma, ¿no? En cuanto yo empiezo a poner el nombre, me da las coincidencias para que yo lo seleccione, ¿no? Y es Santiago, que va en exactamente el mismo grupo que Ricardo. Hasta que no lo seleccione, no se me va a habilitar el botón de autorizar. Entonces, aquí lo que les decía, ¿no? Se habló con la madre de familia y confirmó el permiso. Entonces, listo, está autorizado. Entonces, para ese día 11, para el lunes, nosotros al momento de hacer el registro de que ya salió Ricardo, vamos a poder indicar que se fue con Santiago, porque hay un permiso previamente hecho que nos indica que el día lunes eso es lo que va a suceder. ¿Sí queda clara esta parte de los permisos? ¿Tenemos alguna duda, Ilse? Sí, tenemos dos. Adelante. Una es de María Suárez y pregunta, ¿la plataforma alerta que viene otra persona cuando no es su turno? No me queda claro a qué se refiere a cuando no es su turno. Cuando no está asignado en el día de la semana, quizá. Yo pienso que de eso se trata, que por ejemplo el día lunes ponemos a que viene a Juan Pérez por el niño, pero tiene más personas asignadas también para que pueda venir, pero en ese día pues está en específico esa persona. Claro. Sí, en realidad vamos a ver más adelante cómo funciona esta parte de las notificaciones, ¿no? Recordemos que el papá, mediante su aplicación web de Algebraics,
es la persona que puede notificar que ya llegó por el estudiante. Entonces, en cuanto el papá notifica, a nosotros, ahí sí nos llega la notificación, ¿no? Aparece coloreado el nombre del estudiante en donde dice que ya notificaron que llegó por él. Por eso lo vamos a ver ahorita más adelante, para que nos quede más claro cómo queda el registro. Ok, comenta así. Cuando ya hay un rol específico y se altera por algún motivo sin que ellos desde casa hagan el cambio. Ok, sí, te digo, eso lo pueden gestionar haciendo la notificación correspondiente desde la aplicación de Algebraics, la persona que sea que va a recoger al estudiante. Entonces a ti te va a aparecer justamente quién notificó y tú vas a poder indicar con quién se fue el estudiante. Pero insisto, eso ahorita nos va a quedar mucho más claro cuando pasemos ya a la parte de cómo queda el registro. Muy bien. Y la otra es de Laura Lizárraga. ¿Se pueden generar reportes por día de los permisos? Reportes por día. Me parece que no tenemos tal cual un reporte de permisos por día, sino más bien por rangos, mira, por rangos de semana. Te permite descargar los Excel. Entonces, más bien lo podrías hacer semanal, pero pues trae la fecha del permiso, ¿no? Entonces, tú puedes descargar cada semana tu Excel desde acá y ya ahí puedes hacer el filtro, ¿no? De cuántos permisos hubo en un día, cuántos permisos hubo en el otro, porque hasta donde yo recuerdo, y vamos a confirmarlo en este momento todos juntos, no hay, tenemos sí estadísticas de salidas y transportes, pero solo es el registro, mira. No hay una estadística de permisos tal cual, ¿no? Te digo, la única opción pues es desde aquí, desde el mismo menú de permisos, que tú puedas hacer tus descargas de Excel, pero son semanales. Ya tocará hacer el filtro en el Excel por cada uno de los días de esa semana. ¿Vale? Ok, Viri, serían todas por el momento. Excelente, muchísimas gracias. Si igual alguna de mis respuestas no queda clara, por favor, vuelvan a escribir, ¿no? Para puntualizar cuál es la duda y que todo nos quede lo más claro posible. Entonces, listo, hasta aquí vamos con la parte de los permisos. Después vamos a volver a entrar aquí en la parte de la sesión del padre de familia. Vamos ahora sí, ya todo esto, insisto, ¿no? Sigue apareciendo, sigue teniendo este tesón de configuraciones, ¿no? De dar de alta los contactos que están autorizados, el poder indicar quién va a pasar por qué estudiante, ¿no? El pedir los permisos, o sea, estas gestiones son meramente, pues sí, ¿no? Justo de configuraciones que nosotros necesitamos hacer. ¿Qué pasa justamente ya en la práctica, no? Ya tengo todas mis configuraciones, es viernes, ya son las 2 de la tarde, ya van a empezar a salir los estudiantes del colegio. Los padres de familia desde su sesión web pueden revisar, como ya vimos, ¿no? Cuáles son los registros de las salidas del estudiante. Pero si ustedes se dan cuenta, no le aparece aquí al papá en ninguna parte pues justo la opción para que él pueda notificar. ¿Por qué? Porque inferimos que el papá pues va manejando, ¿no? O llegó en cualquier otro vehículo y pues lo que tiene disponible en ese momento es el celular. Entonces, la notificación de que ya llegué por el estudiante, los padres de familia le tienen que hacer, insisto, desde su aplicación web. Y en el menú de los papás, en el icono de ayuda, nosotros vamos a encontrar que tienen precisamente todo este material que les dice cómo tienen que hacer esa notificación. Entonces yo les voy a mostrar aquí las pantallas. Desafortunadamente el programa símil de nuestra aplicación no corre en mi computadora. Entonces vamos a mostrarlo desde aquí, ¿no? Entonces esta es la pantalla. ¿Se ve bien? Les doy un poquito más de zoom, ¿verdad? Es la pantalla del celular de los papás, ¿no? Así es como se ve en la aplicación web. Y al papá, cuando ya es la hora de que notifique, le va a aparecer este camioncito en la parte inferior derecha de su celular. Cuando el papá selecciona este camioncito, le aparece el nombre del o los estudiantes que va a recoger, ¿no? Si el papá solo tiene un estudiante, pues solo le va a aparecer un estudiante. Por ejemplo, este papá pues tiene relacionados 4 estudiantes, ¿no? Entonces puede decir, ya llegué por todos. Para indicar que ya llegó por los estudiantes, necesita marcarles la casillita. Una vez que lo marca, le aparece la opción de que la notificación ha sido enviada. En cuanto el papá notifica que ya llegó por los estudiantes, nosotros
vamos a tener que salir. Listo. Nosotros, en la hora de la salida, pues vamos a tener que estar ya posicionados en nuestro bloque de salidas y transportes, pero específicamente en el menú de registro de salidas. Entonces, vamos a imaginar justamente que entró la señora Carmina a la sesión, a su sesión web e indicó que ya llegó por el estudiante Ricardo. Cuando los papás notifican, esto es lo que pasa. Cuando yo entro a registro de salidas, me aparece esta notificación. Y entonces, si yo entro, yo aquí digo, pues ya notificaron que llegó por el estudiante. ¿Quién? Su mamá. La selecciono. Como el sistema reconoce que esta señora está ligada tanto a Ricardo como a Luis, yo puedo decir, pues sí, ¿no? Se va a llevar a sus dos estudiantes de una vez. Y aquí le pongo, la señora recogió a los estudiantes. Esto de las notas es meramente opcional, ¿no? Nosotros podríamos dejarlo en blanco. Y ya cuando yo indique con qué persona se fue el estudiante, voy a dar clic en adiós. Entonces, esta gestión de indicar con quién se fue el estudiante es algo que corresponde precisamente a aquellas personas que estén encargadas de llevar el control en la puerta, que puede ser precisamente un operador, ¿no? La persona que esté, no sé, con una tableta o ahí con una laptop pequeñita, revisando, mira, pues Ricardo, voy a cerrar acá. Ricardo ya tiene notificación. Entonces, es su mamá, ya tengo aquí a la señora frente mío, y le digo, de una vez se lleva a Luis, ¿verdad? Sí, perfecto. Selecciono a mis dos estudiantes y le doy clic en adiós. Esto quiere decir, si yo le vuelvo a dar clic aquí, que el estudiante pues se fue con esta señora, que es la madre de familia. Entonces, toda vez que los papás notifiquen que ya llegaron, ustedes lo van a poder ver desde aquí. Pero si ustedes notaron, justamente, yo también, yo como operador o administrador de la plataforma, tengo toda la potestad de seleccionar a un estudiante y notificar que ya llegaron por él. ¿Por qué quisiéramos hacer esto? Porque a lo mejor justamente, miren, en este ejemplo, por Tania, puede venir su papá, que es el señor Javier, pero también tenemos contactos autorizados para que pasen por el estudiante, que es su hermana, y hay aquí un contacto de ronda. Ahorita revisamos qué son las rondas. Eso es un poquito más de transportes, pero lo revisamos para que nos quede clara esta parte, ¿no? Entonces, todo lo que aparece aquí son contactos que están autorizados para recoger al estudiante. Me parece que acá con Roberto había más todavía, ¿no? Están sus papás, su tío y su abuelita. Entonces, yo, que creo que esto resuelve la pregunta que nos hacían hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa cuando justamente pues llega alguien que no estaba planeado ese día? Pues sin ningún problema, la persona que está en la puerta es como, hoy es viernes, se supone que los viernes viene el señor Isaac por Roberto, pero se me aparece la abuelita, ¿no? Y me dijo, no, pues es que me habló y que tiene una junta eterna y no le iba a dar tiempo, entonces pues aquí estoy yo por mi nieto, ¿no? La persona, insisto, que está encargada de dar salida al estudiante, pues puede seleccionar a la persona que se lo va a llevar. Y esto sucede justamente pues cuando no tenemos también esa configuración puntual, ¿no? Nosotros desde aquí podemos seleccionarlo sin ningún problema. Entonces yo puedo notificar que ya llegaron por él. ¿Y quién llegó por él? Pues su abuelita. ¿Por qué quisiéramos este paso de notificar y no darle el adiós automáticamente? ¿Se acuerdan que hace un momentito veíamos que en la configuración de grupos yo puedo indicar los lunes entrega a la profesora Lisbeth, los martes entrega a Bruno, los miércoles Miguel y así sucesivamente? Entonces, lo que puede suceder, pues es que yo soy la encargada de la puerta, pero pues los salones están muy dentro del colegio todavía. Yo necesito que el profesor que entrega tenga la notificación de que ya llegaron por el estudiante. Entonces, si yo voy al grupo de segundo A, voy a ir acá. A ver. Lo que es en el grupo, solo quiero verificar qué profesor dijimos que entregaba. Los viernes es Miguel. Entonces vamos a ir con el profesor Miguel.
Y entonces todos los profesores que tengan este check de que son los responsables de entregar a los estudiantes, en su menú del lado izquierdo tienen habilitada la opción de registro de salidas. Entonces, cuando el profesor Miguel da clic aquí en registro de salidas, le aparece las notificaciones que se tengan. Entonces, vamos a recapitular y tenemos dos procedimientos. Uno es donde el papá directamente en su aplicación notifica que ya llegó y sucede exactamente lo mismo que aquí, ¿no? Nos aparece la notificación que dice, Carmina ya llegó por Roberto, ¿no? En este caso el papá de Roberto es Isaac. Isaac ya llegó por Roberto. Entonces, tanto yo que estoy en la puerta, que es lo que acabamos de ver, en el menú de registro de salidas lo voy a poder ver. Pero también el profesor que esté a cargo de entregar a los estudiantes lo va a poder ver. Para entonces decir, Roberto, mira, ya notificaron que llegaron por ti. Entonces, ten tu mochila, puedes salir a la puerta. Después, cuando notifiquen de Laura, lo mismo. Laura, ya acaban de notificar que llegaron por ti. Ten tu mochila, vas a la puerta. Entonces, esto es algo síncrono. Tanto ustedes como administradores y operadores pueden ver desde el registro de salidas como el profesor. Por eso yo les decía, ¿no? Y respondiendo un poquito a la pregunta de ese ratito, ya vimos que acá, pues justo, llegó de sorpresa la abuelita, que ella no era la que lo recogía originalmente los viernes, pero el papá no pudo venir. Entonces, yo que estoy en la puerta, notifiqué que es la abuelita la que ya llegó por el estudiante y que ya llegó, ¿no? Ya está ahí afuera del colegio. Entonces, el profesor ve la notificación, selecciona al estudiante y le dice, Roberto, hoy vino por ti tu abuelita. Si se dan cuenta, aquí tiene señalado quién notificó, quién es el que está en el estudiante. Y entonces el profesor desde aquí le dice, ten Roberto, aquí está tu mochila, ya vas a la puerta, adiós. Esto que hace aquí el profesor, si yo me regreso como administrador o operador, pues a mí se me actualiza también en el registro de salidas. Le doy clic aquí, indicamos que se fue con su abuelita. ¿Sí? ¿Sí va quedando claro cómo hacemos el registro? Tenemos una duda de Laura sobre la pregunta que estabas contestando. Dice, Sí. ¿Cómo puedes saber qué niños pidieron permisos en el mismo día y se irán más temprano y tener ese control a tiempo? Pues eso es justamente con el poder indicar la hora, ¿no? Si, por ejemplo, si nos remitimos al ejemplo con el que estamos trabajando justamente, nosotros dijimos que tenían hasta las 11 de la mañana para pedir los permisos. Entonces, yo a las 11:01, de hecho, yo puedo ir a mi mismo panel de control, a la parte de permisos y ahí saber cuál es el permiso, ¿no? Y entonces yo desde aquí veo y ya puedo decir, pues Ricardo, pues más bien se va a ir un poquito antes, ¿no? Sí se va a ir y va a pasar por él la mamá. ¿Sí? O se va a ir con Santiago y se van a ir antes porque tienen que hacer el proyecto. ¿No? Entonces, esta es la forma, desde aquí, desde permisos, donde ustedes llevan ese control. Por eso también la idea de que exista una hora que lo tope, ¿no? Para que ustedes precisamente puedan hacer esta gestión de la que tú hablas, ¿no? ¿Cómo le hago para darme cuenta que el día de hoy Santiago, Ricardo, Luis y Tania se van a ir temprano, ¿no? Pues eso, 11:05, que de hecho el sistema es muy puntual, ¿eh? Si tú dices que tienen hasta las 11, si el papá entra a 11:01, ya no le va a dejar de solicitar un permiso. Entonces te digo, tú es justo, desde las 11:01 te puedes venir acá a permisos, puedes ver cuántos tienes, autorizarlos y pues aquí llevar el control, ¿no? De, mira, pues Ricardo se va a ir antes o Ricardo hoy se va con Santiago. Entonces eso justamente ya te da un rango para que tú puedas ya a la hora de la salida, pues tener toda tu gestión perfecta, ¿no? Así ya tenemos este permiso, ¿no? No pasa absolutamente nada. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Por el momento ya no hay más preguntas y Laura no ha comentado aún. Ok, perfecto. Entonces, esta es la forma en la que nosotros diariamente vamos a tener que hacer el registro de las salidas. Entonces, recapitulo una vez más. Tenemos la opción donde el papá directamente desde su aplicación hace la notificación de que ya llegó por el estudiante. Y entonces a mí me aparece aquí la notificación, ¿no? Me aparece esta campanita y yo veo al señor Said, le digo, sí, aquí está Santi, adiós, ¿no? Ya se fue de mi escuela.
Está la otra parte justo, ¿no? Donde se me presenta a alguien que no estaba, pero pues que se está presentando aquí, ¿no? A lo mejor iba a venir el señor y veo que es la mamá y digo, ah, mira, la señora Margarita ya llegó por el estudiante. Incluso me puedo saltar el notificar y le puedo dar aquí clic en adiós, ¿no? Veíamos que el notificar es si tenemos como esta comunicación de yo en la puerta y el profesor en el aula, pero pues pudiera ser que yo más bien tengo formados a todos mis niños, ¿no? Yo ya los tengo en la puerta y nada más les voy dando salida conforme veo a sus papás. Entonces yo por eso automáticamente pues podría señalar al papá y en ese momento darle clic en adiós, ¿no? Saltándome el notificar. Es también otro procedimiento que podríamos ocupar. No sé si quedó claro este. ¿Tenemos alguna duda, no, verdad? No. Perfecto. Y está también esta otra parte en donde a lo mejor yo digo, mira, sí, tú estás como contacto para pasar por mi estudiante, pero en Algebraics tienen un procedimiento en donde tú entras a la aplicación para notificar que ya llegaste, ¿no? Entonces, el papá, vamos a trabajar con el ejemplo de Tania, ¿no? Vamos a ir al menú de Tania. Vamos a ir al de su papá. Y entonces tenemos aquí en contactos para entregar el estudiante a su hermana. Entonces aquí en contactos, solo déjenme puntualizar esto. Listo. Entonces aquí en contactos del estudiante, pues veo que tengo a su hermana. Déjenme ver por qué no me... Ok. Nos pide una actualización de datos, lo voy a hacer rápidamente. Listo, ya me desbloqueó otro de los menús. Entonces, insisto, como contacto para recoger tenemos a su hermana. Si yo voy aquí a salidas y transportes, al papá le aparece una opción justo arriba de permisos que se llama autorizar contacto. ¿A qué nos referimos con esto? Si bien ya veíamos hace un momento, ¿no? Más bien los que autorizamos el contacto, que tiene este permiso para recoger el estudiante, somos nosotros como administradores y operadores de la plataforma. Pero ¿qué pasa si justamente el padre de familia pues tiene bien claros los procedimientos y dice, mira, cuando yo paso por tu hermana, tengo que entrar a la aplicación de Algebraics y notificar que ya llegué por ella? Entonces, tú vas a tener que hacer lo mismo. Pero estarán de acuerdo conmigo que estos contactos que tienen el permiso para recoger no son usuarios de Algebraics en absoluto, ¿no? Ellos no tienen por qué tener un usuario, una contraseña, ni mucho menos. Pero sí es posible que ellos desde la aplicación de Algebraics puedan notificar que ya llegaron por el estudiante. Para que eso suceda, el papá tiene que ir a esta opción de autorizar contacto y generar un código. ¿A qué contactos le va a aparecer disponible el padre de familia que genere un código? A todos aquellos contactos que tienen el permiso para recoger al estudiante. Cuando el papá le da clic ahí, le aparece un código y le dice que lo copie rápido porque desaparece y lo va a tener que volver a generar. Este código se lo tiene que compartir a Idabet. Idabet va a tener que entrar a la aplicación de Algebraics y cuando ingrese ahí, eso lo tenemos acá, va a tener que buscar el colegio Idabet, va a decir, pues voy a buscar el colegio Algebraics. Y ya que está en el colegio, va a tener que seleccionar esta opción, porque insisto, ¿no? Pues Idabet no tiene ni usuario ni contraseña, porque en absoluto es usuario de Algebraics, pero si quiere notificar que ya llegó por su hermana. Entonces va a dar clic o va a seleccionar esta opción de registrar código para pasar por estudiante. En cuanto ella selecciona esta opción, va a tener que agregar el código que acaba de generar su papá, el señor Javier, y entonces solo le va a aparecer esta pantalla. Va a aparecer el nombre de Tania para que lo seleccione
y envíe la notificación de que ya llegó por ella. Entonces, también cuando lo tenemos bastante estructurado, como el ejemplo que vimos de Francisco, ¿no? Que Francisco pasaba los lunes, Carmina el martes, Francisco el miércoles y el jueves y Carmina el viernes. Entonces, como nosotros como familia sí lo tenemos ya perfectamente estructurado, pues yo, mamá, le puedo generar ese código a Francisco, ¿no? Decirle, mira, para que no estés llegando a la escuela y tú le tengas que decir al de la puerta, oye, pues notifica que ya llegué y no sé qué, ten este código, descargas la aplicación del Algebraics y con puedes estar entrando para que los días que a ti te toque recoger al estudiante, pues notifiques, ¿no? Y entonces en la puerta ya siempre aparezca que ya llegaste y ya nada más ellos se encarguen de dar clic en adiós, ¿no? Ya no tenemos que marcar ninguna otra notificación, ¿sí? ¿Sí queda clara esta parte de autorizar contacto? ¿Qué es lo que hace? No tenemos ninguna duda. Perfecto. Listo, entonces, insisto, esta ya es la cuestión operativa, ¿no? De cómo nosotros diariamente, esto es lo que se tiene que hacer diario, ¿no? Hoy estamos haciendo el registro de la salida del día viernes. El día lunes, pues vamos a tener que hacer lo mismo. Laura, ¿quién pasó por Laura? Ah, su papá. Listo, selecciono y le doy clic en adiós, ya se fue Laura, ¿no? ¿Quién pasó por Ángela? Ah, su mamá. Listo, selecciona a su mamá y le doy clic en adiós, ¿no? Si revisamos justamente alguno de estos estudiantes, a Tania no le hemos dado salida. Su hermana fue por ella, ¿no? Le damos clic en adiós. Entonces, si yo vuelvo a revisar la sesión de Javier, que es el papá de Tania, veíamos hace un momento que el señor tiene tal cual el menú de salidas y transportes, que puede ver la configuración, que puede autorizar contacto, que puede generar permisos. Y aquí en registros, el papá puede justamente ir viendo los registros que nosotros hemos hecho de marcar la salida del estudiante del colegio, ¿no? Entonces, mira, todas las configuraciones desde que empezó julio, nunca se fue el estudiante de la escuela, al parecer. Y el día viernes salió por la puerta de salida, la recogió Idavet a las 2:17. Entonces, el papá desde aquí, insisto, puede ver los registros que se han hecho el estudiante y puede ver específicamente con qué persona se marcó que se fue y a qué hora se fue. Entonces, el papá también no es que esté a ciegas todos los días, ¿no? Él perfectamente puede ir haciendo el traqueo de registros de salida diariamente. Como se darán cuenta, esto se actualiza en tiempo real, ¿no? Es una actualización inmediata. ¿De acuerdo? Y tenemos una última opción de la que pueden echar mano los papás, que es esta que aparece aquí, que se llama rondas. Se les da la opción a los papás de que puedan, bueno, antes de continuar con las rondas, hasta aquí con la parte de los registros, ¿tenemos alguna duda de cómo se llevan a cabo? Seguimos sin dudas. Ahora sí, insisto, ¿no? Tenemos esta opción de rondas en donde se le da la oportunidad a los papás de que ellas puedan configurar una especie de carpool, ¿no? En donde a lo mejor yo tengo a mi hijo en el mismo colegio que lo tiene Ilse y que es el mismo colegio en el que los tiene Denis. Y nosotros vivimos muy, muy, muy cerca, ¿no? Nos dividen 3 casas. Entonces les digo, ¿por qué no? Yo voy el lunes por todos, ¿no? Y ya te paso a dejar tus hijos a ti, Ilse, y tus hijos a ti, Denis. Y luego el martes vas tú, Ilse, ¿no? Y ya tú nos pasas a dejar a nuestros hijos. Y luego el miércoles te toca ir a ti, Denis, y el jueves vuelvo a ir yo. Y ya el viernes, pues ya cada quien que vaya por su hijo, ¿no? Entonces, esto es una opción, insisto, que le podemos dar a los papás, ¿no? Los papás se pueden organizar de esta forma. ¿Cómo lo tienen que hacer? Justamente desde el menú de rondas. Cuando nosotros damos clic aquí, nos dice, comparte este identificador con otro padre de familia para crear rondas. Lo que sucede cuando yo le comparto este ID a otro papá es que automáticamente ese otro papá va a pasar en Algebraics como un contacto que va a tener el permiso para recoger a mi estudiante, pero que justamente va a tener el indicativo de que es por medio de una ronda. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, ya tenemos al señor Esteban autorizado. ¿Cómo es que funciona esta parte? Tenemos este identificador que ya me dice Algebraics, compártelo con otros papás. Pero al mismo tiempo me dice, hey, autoriza a otro padre de familia para esta ronda. Si me remito a mi ejemplo, estamos hablando de que Denis puede recoger a los hijos de Ilse y de Viridiana, que Viridiana puede recoger a los hijos de Ilse y de Denis, y que Ilse puede recoger a los hijos de Denis y de Viridiana.
Entonces, yo tengo que estar como persona autorizada para recoger a los hijos de Ilse, pero al mismo tiempo Ilse tiene que estar como persona autorizada para recoger a mis hijos. Entonces, este ID yo se lo tengo que pasar a ese papá. Vamos a hacer una ronda entre Javier y Carmina. Entonces, Javier y Carmina tienen este trato, ¿no? Vamos a cambiar los nombres, ya no son Viridiana e Ilse, ya es Javier y Carmina. Entonces, aquí voy al perfil de Carmina, ¿no? Javier ya generó su código y le dice, te lo paso para que tú lo puedas agregar y yo pueda entonces pasar por tus hijos. La señora Carmina lo que va a tener que hacer es ir al perfil del estudiante que va a estar en esta ronda, dar clic en salidas y transportes y aquí en rondas va a agregar el ID de este señor y le va a dar clic en aceptar. Y como siempre, ustedes van a tener que autorizar estas rondas. Y entonces Javier me dice, oye, pero pues como yo también voy a necesitar que tú pases por Tania de pronto, pásame tú también a mí tu ID. Entonces Carmina va a copiar el ID. El señor Javier, en su sesión, en el mismo apartado de rondas, va a agregar ahora el ID de Carmina. Y entonces eso hace esta conjunción, ¿no? Carmina puede recoger a Tania y Javier puede recoger a Ricardo. Entonces, ambos papás se tienen que compartir este ID y ponerlo acá. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ninguna duda todavía. Entonces, si ustedes notaron, aparecía, e incluso aquí aparece que está pendiente, porque lo que les decía, todos los movimientos que hagan los papás en cuanto a los registros de salida, lo tienen que autorizar ustedes, ¿no? Estamos hablando de entregar a un estudiante. Entonces, por cuestiones de seguridad, ustedes son los responsables de autorizar absolutamente todo, ¿no? Asegurarnos que todo va a funcionar sin inconveniente. Entonces, si regresamos al panel de control, en el mismo menú en donde autorizamos los contactos, vamos a ver que tenemos un menú que se llama rondas, en donde igual si le doy clic en pendientes, me va a decir, oye, pues tienes esta ronda pendiente, ¿no? El señor Javier quiere pasar por Ricardo y la señora Carmina por Tania. Entonces hablo con los señores, ¿no? Con Javier y Carmina y me dicen, sí, pues es que somos vecinos, ¿no? Entonces, pues de pronto algunos días Carmina puede pasar por Tania y yo también algunos días me puedo llevar a Ricardo. Ah, perfecto. Entonces, si le doy clic aquí, se autorizan los dos automáticamente. Entonces, ahora que ya tengo autorizadas estas rondas, si yo voy a mi opción de registro de salidas, cuando yo selecciono a Ricardo, por ejemplo, déjenme quitarle adiós. ¿Por qué no me aparece? Ah, ya está. Con Tania. Ahí está. Con Ricardo no me aparece porque sí tenemos configurado quién pasa por él qué día, ¿no? Con Tania no. Entonces aparecen todos los contactos disponibles para recogerla y si se dan cuenta, me aparecen estos dos padres de familia con el indicativo de que son de ronda. Entonces los papás ya se intercambiaron sus códigos, son vecinos, en cualquier momento Carmina o Esteban pueden también llevar a Tania. Y lo mismo, yo selecciono a la señora Carmina y digo, pues Carmina, además de Tania, pues también supongo que se va a llevar a sus hijos, ¿no? Se va a llevar a Ricardo y se va a llevar a Luis. Si yo selecciono a Esteban, por ejemplo, pues al parecer Esteban no tiene hijos relacionados, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, desde aquí, nosotros o la persona que está encargada de gestionar este check de dar salida a los estudiantes, pues va a poder también seleccionar a aquellos papás que estén en una ronda. Si voy justo al perfil de Tania, si quisiéramos hacer una configuración especializada, aquí en salidas y transportes, vamos a ver que en permiso para recoger ya me aparece también la señora Carmina con el indicativo de que es un permiso que se autorizó mediante una ronda y el señor Esteban. Entonces, a lo mejor los papás, justo como hablaba hace un momento, ¿no? De mi ejemplo con Denis, Ilse y Viridiana, a lo mejor lo tenemos muy bien planeado, ¿no? Y está determinado que los lunes pasa Esteban, los martes pasa Carmina,
los miércoles sí lo recojo yo, que soy su papá, y así sucesivamente. Entonces, eso también a ustedes como colegio, pues les permite hacer esta configuración directamente en un estudiante. Si no lo hacemos así, insisto, no pasa nada. Cuando yo vaya a mi perfil de registro de salidas, me van a aparecer siempre disponibles todos los contactos autorizados para recoger al estudiante para que yo seleccione específicamente este día con quién se fue, quién fue la persona que pasó por el estudiante, porque todos ellos lo pueden recoger. No sé qué día, yo solo sé que todos ellos pueden venir en algún momento por el estudiante. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro hasta aquí? Tenemos la duda de Karina. Dice, ¿puede crear directamente la escuela las rondas? Sí, también hay una opción, te digo, eso está más ligado como a la parte de transportes, porque necesitamos configuraciones propiamente de transportes, en donde ustedes como escuela pueden generar rondas. Y aprovecho para mencionar de una vez, vamos a tener justamente la capacitación de transportes únicamente, así como estamos teniendo esa, y esa capacitación, déjate confirmo cuándo va a ser. Igual les va a llegar la invitación y todo, pero igual si tú quisieras como anotarte para entrar, es el 29 de este mes. Vamos a hacer ahora la capacitación solo de transportes, que ahí es donde ya vemos cómo ustedes como colegio hacen también una ruta. Muy bien. Mónica comenta, entonces esa configuración la tiene que hacer el padre de familia desde su perfil y lo autoriza el administrador. Exactamente. Los papás son los que entre ellos se intercambian el código y ustedes como administradores de la plataforma, aquí en contactos del estudiante, en pendientes, van a poder aprobar esas rondas. Incluso aquí en autorizados, tú puedes tener todo el listado de esas rondas que hay entre los papás, ¿no? Tú puedes ver, por ejemplo, que Carmina pasa por Tania y que Esteban pasa por Tania también, que Carmina también puede recoger a Osvaldo, que Marta también puede recoger a Osvaldo. Entonces, no es como que aparezca precisamente la ronda, pero sí te aparece todo el listado de qué papá está autorizado para recoger a aquel estudiante y quién autorizó que eso sucediera de esta manera, ¿no? Pregunta, ¿también puede autorizarlo el operador? Si le das los permisos, sí. Mira, voy a regresar acá a los permisos que estábamos viendo hace un momentito. Vamos a modificar, a filtrar por salidas. Entonces, mira, le puedes dar permiso para en rondas. En permisos, que los pueda autorizar. Entonces, sí, le puedes dar el permiso para que él pueda también autorizar esas rondas. Muy bien. Comenta que muchas gracias y serían todas las preguntas. Perfecto. Pues listo, en realidad hasta aquí es donde concluye toda la parte del registro de salidas, ¿no? Como mencionábamos en un inicio y lo acabo de mencionar hace un momentito, el módulo tal cual abarca tanto salidas como transportes, pero cada uno de estos implica configuraciones distintas. Y también sucede que a lo mejor nosotros no tenemos rutas de transporte, pero me sirve mucho hacer el registro de las salidas. O al contrario, ¿no? Yo como escuela no hago el registro de salidas porque yo manejo rutas de transporte. O puede haber colegios que digan, a mí me sirven las dos, porque si bien oferto rutas de transporte, también hay papás que no lo ocupan y yo también necesito registrar la salida de los estudiantes. Entonces, aquí cabe también puntualizar eso, que ustedes podrían utilizar el módulo para ambas, tanto para el registro de salidas, en donde intervienen todas las configuraciones que acabamos de ver, y los registros se llevan a cabo como acabamos de revisarlo también, pero además yo también podría tener habilitada toda la configuración de transportes. Pueden convivir sin ningún problema. No sé si notaron que aquí en registro de salidas, justo al ladito, tenemos la parte para ir revisando los transportes. Entonces, si yo tengo ambas configuraciones, desde aquí mismo yo puedo ir haciendo la gestión de los mismos, ¿vale? Entonces, insisto, hasta aquí es lo que tiene que ver con las salidas, ¿no? Ya habiendo revisado lo que nos toca configurar a nosotros, lo que los papás pueden configurar, que insisto, todo lo que ellos hagan de todas maneras tiene que pasar por autorización de ustedes. Ya vimos que incluso los papás también pueden tener el traqueo diario de los registros de salidas que se hace de sus estudiantes. Y así como vimos que en el perfil del papá, en su icono de interrogación, puede encontrar el video
de cómo hacer la revisión de las salidas desde su interfaz, de cómo hacer la notificación desde la aplicación y cómo autorizar un contacto y cómo pedir un permiso, también ustedes como gestores de la plataforma, si nos posicionamos aquí en registro de salidas, por ejemplo, y damos clic acá, nos va a mandar al artículo correspondiente de cómo configurar mis salidas y transportes. Entonces, ustedes también pueden dar clic aquí, los va a mandar a todo el material de apoyo para que ustedes puedan hacer todas las configuraciones que acabamos de revisar. Y de todas maneras, como siempre, esto queda grabado, lo vamos a subir a YouTube y les vamos a compartir la liga para que ustedes de igual forma puedan consultar este material las veces que sea necesario. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, Ilse, si tengamos por ahí alguna última duda, algún comentario. No, Viri, ya no pusieron nada. Excelente. Listo, pues de nuestra parte, como siempre, agradecerles muchísimo que sean partícipes de este tipo de capacitaciones. Esperamos que sean lo suficientemente claras para ustedes y que eso derive en que sean capacitaciones muy fructíferas, ¿no? Si tienen algún comentario, por favor, háganoslo llegar también. Les llega siempre un correo de seguimiento justo donde se les comparte, como les decía, ¿no? La liga de este material. En ese mismo correo ustedes pudieran responder si es que quisieran darnos alguna retroalimentación, ¿de acuerdo? Entonces, lo ya dicho, muchísimas gracias por su participación. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, Ilse, por tu ayuda. De nada, Viri, muchas gracias. Hasta luego.